contar algo del servicio? De innovación en servicios asistenciales. Vale. Alberto Osvía, de cirugía experimental, y José Ramón, tema de farmacia. Pues entonces puede empezar José Ramón, luego le damos la palabra a Ricardo, a ti, y termina Alberto. Vamos en orden según estamos. Hola, buenos días a todos. Ya que somos casi en la mesa unos pocos menos que los que estamos actualmente en el público, si pudierais por favor bajar para hacernos un poco más cariñoso y más amable el aforo del salón, os lo agradeceríamos. Se ve que la espicha de ayer tuvo resultados inciertos para parte de los participantes, que me imagino se vayan incorporando a lo largo de la mañana. Bueno, tenemos una mesa importante en el día de hoy. Tenemos una mesa muy importante porque aunque ayer habéis trabajado y habéis escuchado innovaciones tecnológicas, innovaciones de la parte social, innovaciones organizativas a lo largo de las mesas, hoy tenemos una mesa para hablar sobre proyectos vivos, reales, de personas que están trabajando en los hospitales. Tenemos una colaboración astur-gallega bastante clara. Y, en principio, una de las cosas más llamativas que ha conseguido la tecnología es aunar, como vais a ver, en una mesa de innovación tecnológica en hospitales, a un veterinario, un farmacéutico, un clínico asistencial y un clínico, vamos a llamarlo, semiasistencial. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Bueno, pues vosotros que estáis al día, porque las personas que venís a este tipo de eventos generalmente sois conocedoras de todo lo que se mueve en el mundo, pues lo que tienen en común es que son lo que se llama ahora nomads, es decir, nómadas del conocimiento. Son gente que son capaces de innovar, de adaptarse, de frente a todos los problemas salir adelante, de tener sus propias ideas y ser optimistas, y eso es lo que nos van a aportar en el día de hoy. Hoy nos acompañan, voy a empezar de izquierda a derecha, don José Ramón Bizos Hormida, que es farmacéutico, que tiene un montón de artículos publicados, sobre todo no en revistas de farmacia y de medicina, sino en el mundo de la tecnología, con una amplia experiencia. Ahora mismo está de adjunto en el Centro Hospitalario Universitario de La Coruña. Me acompaña a mi izquierda Ricardo de Dios, que es médico de familia, ha ejercido funciones de gerente, de documentalista, y le encanta la tecnología, y ya desde su situación de gerente ha promovido la innovación tecnológica en un hospital del área rural. A mi derecha está Carlos Peña Gil, con un extenso currículum en la que le han dado premios a todo aquello que se ha presentado, premio extraordinario de carrera, de doctorado, un montón de cosas, pero sobre todo lo más curioso es que su currículum pone que es optimista y emprendedor, y en todas las páginas así aparece. También tiene una amplia experiencia porque ha trabajado desde servicios centrales del Servicio Gallego de Salud en promover la investigación y la investigación en la innovación. Y tiene una cosa que a cualquiera que hayamos trabajado en investigación nos llama mucho la atención, es la capacidad de participar en proyectos FEDER 2020, 2050, que sabemos que es tan difícil. Y en último lugar tenemos a don Alberto Centeno Cortés, veterinario, que es el coordinador técnico de la Unidad de Cirugía Experimental del Instituto de Investigación Biomédica del Servicio Gallego de Salud, que lo mismo, tiene una amplia experiencia y es capaz de trabajar con animales y con sanitarios, lo cual tiene mucho mérito por su parte. Así que, sin más, el desarrollo de la mesa va a ser lo siguiente. Vamos a darles un periodo de exposición de aproximadamente 12 minutos a cada uno de ellos para que nos cuenten cómo es su proyecto, y luego estableceremos un turno de preguntas. ¿De acuerdo? Gracias. Empieza don José Ramón Bizos Hormida. Hola, buenos días. Ante todo, gracias a los organizadores de las jornadas por invitarme a estar aquí presente. Y bueno, voy un poco a hablar de
de la experiencia que tenemos en el Hospital Juan Canalejo, concretamente en el servicio de farmacia, con relación a la innovación. Vamos a ver, desde hace unos años nosotros iniciamos el hospital y el servicio de farmacia ha iniciado un proceso de mejora en el proceso de utilización de los medicamentos. ¿Qué se buscaba? Se buscaba una mejora en la calidad de los procesos asistenciales. Nos encontrábamos con que cada vez había unas tareas más complejas, es decir, cada vez se complicaba más el tratamiento de los pacientes, cada vez hay más alternativas, cada vez hay más situaciones de riesgo. Entonces lo que buscamos fue un poco mejorar la seguridad. Hace unos años casi todo en el hospital circulaba en base al papel, tanto se habla de los hospitales sin papel y nuestro hospital, como casi todos los hospitales, pues trabajaban mucho con el papel. Nosotros miramos en toda la cadena que afectaba al medicamento, tanto desde la adquisición como desde la prescripción, la validación por parte del farmacéutico, la dispensación y la administración, en cada uno de los pasos qué podíamos hacer, cómo podíamos innovar, cómo podíamos buscar la mejora de esos procesos. Empezamos el objetivo fundamental era obtener la trazabilidad completa del proceso, no solamente de un factor aislado, sino una trazabilidad del proceso global de atención al paciente, buscando, por supuesto, la eficiencia, disminuir los errores y buscando la satisfacción del personal. Entonces, hemos ido actuando sobre cada una de las fases en las que intervenía el medicamento y la primera fase era pues mejorar, es decir, actuar sobre la prescripción, con lo cual, en colaboración con el SERGAS, en el Servicio Gallego de Salud, se implantó en el hospital un programa de prescripción electrónica, en el cual todos los facultativos del hospital trabajaban. En este momento tenemos implantado prácticamente el 95% en todo el hospital. Quedan algunas unidades ya muy específicas, tipo SUCIs y tal, que trabajan con otro tipo de herramienta. Entonces nos permitía conocer en tiempo real lo que prescribía cada médico, a qué paciente. El farmacéutico realiza la validación de ese tratamiento también sobre ese mismo aplicativo y la propia enfermera comprueba la medicación que tiene que administrar al paciente y la registra también en el mismo aplicativo, con lo cual ya nos permitía conocer en tiempo real todo el proceso que afectaba a la prescripción, validación y administración del medicamento al paciente, por supuesto conociendo quién lo hacía y demás. A la vez se completó un proceso que ya teníamos en medias, que es el tema de la preparación de la medicación, cómo hacer llegar la medicación a las plantas. Hace años se trabajaba con el sistema de stock en planta, en el cual los medicamentos estaban almacenados en la planta, en unos botiquines, y eso ha ido evolucionando hacia sistemas que garantizaban una mayor seguridad. La dosis unitaria, en la cual en la farmacia se mandan los medicamentos preparados, y los sistemas automáticos de dispensación. En este momento también tenemos prácticamente el 100% implantado. Se mejoró el servicio de farmacia para la preparación de estos sistemas, tanto de la preparación de los carros, se buscan sistemas semiautomatizados de ayuda, tanto para la preparación de los carros de dosis unitaria, como para el almacenamiento automatizado de la medicación que se recibe del laboratorio. Eso para la parte de ingresados, y para la parte de ambulantes pues se han establecido sistemas automáticos de dispensación, en el cual se mejora la calidad de la atención al paciente externo, porque se disminuyen los errores que se producen en la dispensación de los medicamentos, aparte de gestionar stock, caducidades. Hay que tener en cuenta que en los servicios de farmacia, como casi todos los servicios del hospital, un poco por recordarlo, se atiende una parte importante a pacientes ingresados y una parte de medicamentos a pacientes ambulantes, que cada vez adquiere un mayor peso. Hoy en día prácticamente más del 50% de la medicación, del coste de la medicación, corresponde a pacientes ambulantes, que vienen a recoger la medicación al hospital, pero que están en su domicilio. ¿Con qué ventajas nos encontramos ya solamente al implantar esta primera fase de mejora de los procesos? Pues ha mejorado la seguridad del paciente, de los procesos, se conoce qué medicación toma un paciente, quién se la prescribió, quién se la validó, quién se la administró, qué le administró. Eso ayuda a mejorar ese proceso. Hay menores errores en la transcripción, se pasó de una transcripción en papel con problemas de interpretación de la letra y demás, a pasar a un error, a todo está centralizado en un programa, en un sistema de información.
recibimos un menor número de reclamaciones de medicación, es decir, medicación que no estaba en planta en el servicio de farmacia, han bajado prácticamente un 50%. Y otra cosa muy importante es el tema de la inmediatez de los procesos, es decir, cuando a alguien le cambian el tratamiento en la planta, de manera inmediata la farmacia lo conoce y se puede ya proceder al envío de esa medicación para iniciar o bien modificar el tratamiento. Bueno, llegado a esa situación que teníamos ya, estábamos en proceso de mejora que iniciamos prácticamente hace ya 10 años, en ese proceso de mejora en el cual teníamos ya, digamos que estructurado el proceso de prescripción, validación y administración, nos encontramos con que nos faltaba un proceso de la trazabilidad, que era, es decir, trazar el medicamento, es decir, conocer ya no qué medicamento de manera genérica se le administraba a un paciente, sino qué medicamento concreto, digamos que con qué lote y con qué caducidad, es decir, hacer un vínculo, una comprobación final en el momento de la administración de que realmente era ese paciente para ese medicamento concreto. Entonces, bueno, en ese momento, en el 2008, hicimos un proceso, una línea de investigación relacionada con la radiofrecuencia. Vimos que había un campo ahí en el cual, empezaba el tema de la radiofrecuencia y el tema de, el conocer un poco la evolución del paciente en el hospital y qué medicamentos se le administraban en base a la radiofrecuencia. Entonces solicitamos una beca FIS en el año 2008, nos la concedieron por un importe de 200 y pico mil euros durante 2 años. Entonces lo que buscamos fue, es decir, el objetivo del proyecto de investigación era conocer la utilidad de la identificación de los pacientes y de los medicamentos en base a la tecnología RFID y qué nos aportaba. Entonces, se hicieron nos exigió bastante dedicación porque había que buscar la tecnología, en aquel momento aún se estaba un poquito en ciernes, había que ver cómo se podía utilizar, qué tipo de tags RFID, se hizo un trabajo sobre todo por parte de informática bastante importante, pero la idea era localizar al paciente, medir los tiempos, mejorar la eficiencia y la utilización de los medicamentos y evitar los efectos adversos. Es decir, se trataba de comprobar ya a pie de cama, a pie de usuario final, que ese paciente tenía ese medicamento concreto que le correspondía, que era el paciente adecuado, que era el medicamento adecuado, y ya registrar el lote y caducidad del medicamento que se estaba utilizando. Hubo que hacer un estudio de cobertura de los pacientes, en este caso era en el servicio de urgencias, un poco para conocer la movilidad, poder medir tiempos. Vimos que se podían establecer alertas con relación a la movilidad de los pacientes en el servicio de urgencias y demás. Y se utilizaron una serie de tags activos para identificar al paciente, que se le suministraban en el momento que llegaba a urgencias. Se hizo un estudio y lo mismo, se utilizó la tecnología RFID para capturar la información. Y en el caso de los medicamentos, en aquel momento no había nada, entonces se hizo de manera manual, era un periodo concreto de estudio, se hizo de manera manual el pegado de las etiquetas en los medicamentos para hacer la lectura final. Entonces el primer problema con que nos encontramos ya fue que los medicamentos teníamos un problema, es decir, había interacciones con la lectura de RFID en relación a los metales, sobre todo al aluminio. Así que se buscó de manera temporal una solución en base a unos FUAN, de adhesivo que mejoraba, que generaba una barrera y facilitaba la lectura. La conclusión de este proyecto, ¿cuál fue? La conclusión de este proyecto fue que había dificultades técnicas para el uso del medicamento, que el tema del tag RFID para los pacientes era viable, era fácil, era caro, pero permitía conocer la evolución del paciente en el servicio de urgencias, y en el caso de los medicamentos nos encontramos que, es decir, era difícilmente aplicable para todos los medicamentos porque había un problema de etiquetaje y un problema de gestión del medicamento con relación a la tecnología RFID, pero que sería viable para otro tipo de medicamentos y para otro tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hicimos al acabar este proyecto? Hemos solicitado un segundo proyecto en el 2011, ya centrado en medicamentos más concretos. Buscamos medicamentos de alto riesgo, medicamentos caros y medicamentos dosificados en el servicio de farmacia. Son medicamentos que se adquieren a los laboratorios, pero tiene un proceso de elaboración en el propio servicio de farmacia. Y generalmente nosotros nos centramos fundamentalmente en los que se aplicaban en el hospital de día.
tipo citostáticos, hemoderivados y cosas ya de alto coste, con lo cual estaba justificada realizar, digamos que el coste del medicamento justificaba esa inversión que había que hacer en el medicamento, en la tecnología. Bueno, nos encontrábamos con una situación en que se elaboraba el medicamento, se enviaba al hospital de día y bueno, y había una serie de procesos en la cual realmente no sabíamos lo que pasaba con el medicamento. Si el medicamento no llegaba, pues se buscaba, se llamaba por teléfono, pero realmente no sabíamos lo que ocurría. Entonces lo que se buscaba era, bueno, a través de un etiquetado de la preparación en el servicio de farmacia y a través de la wifi del hospital conocer, bueno, una serie de puntos por los que pasaba ese medicamento elaborado en el servicio de farmacia y en qué momento era entregado en el hospital de día, así como hacer la comprobación en el hospital de día de que se hacía una lectura con un teléfono móvil de qué paciente se le administraba el medicamento, si era el paciente correcto y si ese medicamento le correspondía para ese paciente y en qué condiciones había que administrarlo. Bueno, se ha desarrollado y se analizaron todos los procesos, la detección del paciente, que se le entregaba el TAC al paciente, lo llevaba para su casa y como volvía a las 2 o 3 semanas, que ya se detectaba que el paciente llegaba al hospital, se preparaba la medicación en el servicio de farmacia, había un registro de salida, se adquirió un carro con tecnología RFID para transportar las muestras y saber en cada momento en qué parte del hospital se encontraba la medicación y conocer la trazabilidad no solamente de inicio y de punto final, sino de una serie de pasos intermedios. Se registraba a través de una bandeja RFID la medicación cuando se entregaba en el hospital de día y se realizaba el registro con una serie de comprobaciones con el teléfono móvil, comprobando medicamento y paciente, y había una serie de alertas relacionadas con el medicamento, es decir, pues se leía el paciente, se leía el medicamento, informaba por si había caducado el medicamento, porque son medicamentos de caducidad corta, si le había administrado algún tipo de medicación previa, si era el paciente adecuado, todo ese tipo de informaciones que ayudan a evitar errores en la administración. Bien, ¿qué conclusión sacamos de la tecnología RFID? Que era viable técnicamente, que permitía la gestión de alerta y el control de acceso a zonas registradas, que era útil para facilitar la trazabilidad tanto del medicamento como del paciente, que aumentaba la seguridad, que minimizaba los efectos adversos. Había un inconveniente que era el coste de las etiquetas, en ese momento era bastante elevado, ahora ya ha disminuido, pero sigue siendo un coste alto. Y que, bueno, que en el caso concreto del hospital de día mejoraba la reutilización de las dosis preparadas, sobre todo porque se evitaban que se perdiesen dosis, porque bueno, el celador las entregaba en sitio adecuado, no aparecían, incluso pues, se podían caducar porque si pasaba mucho tiempo entre la preparación y el tiempo de administración, porque tenían periodos muy cortos. Pero sobre todo nos encontramos con un problema básico, aparte de la financiación, pero nos encontramos con un problema básico y era que casi todos los medicamentos, es decir, cuando nosotros evaluábamos, queríamos conocer qué medicamento, por ejemplo, el lote de caducidad de un medicamento, nos encontrábamos que había que hacerlo de manera visual. Es decir, que todo lo que es la caducidad del medicamento viene marcado con un sistema de trogelado que hacía muy difícil cualquier tipo de lectura o de comprobación en el punto final del tal. Sí que traen un código de barras, pero el código de barras solamente da información de qué medicamento es. Hay un código nacional que puedes vincularlo y conocer tal. Pero cuando querías gestionar el lote y la caducidad, o bien tenías que hacerlo de manera manual, como habíamos hecho nosotros en los dos proyectos, es decir, en uno porque ya lo hacíamos en urgencias en la farmacia de manera manual, y en el segundo porque era medicación que se elaboraba en el servicio de farmacia, que ya se le ponía una etiqueta propia impresa por nosotros y ahí ya iba el lote y la caducidad de una manera legible y que se pudiese utilizar con lecturas automáticas. Entonces nosotros nos planteamos, bueno, tenemos que encontrar una solución a este problema, es decir, ¿cómo podemos nosotros, para garantizar, tenemos una trazabilidad del proceso, pero nos falta una trazabilidad de lo que es el medicamento? Entonces tenemos que gestionar eso. Entonces hay que actuar sobre el primer paso, es decir, tenemos que intentar que cuando llegue el medicamento al servicio de farmacia, esa información que nos llega a un soporte que no es leíble o difícilmente utilizable, convertirlo en algo que nos puede aportar algo.
y más sobre todo en un mundo de los medicamentos, que cada vez los medicamentos son más sofisticados, utilizan una mayor tecnología y eso supone que son medicamentos más caros y con requisitos más específicos y también, por supuesto, con mayores factores de riesgo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues aprovechamos una oportunidad que surgió en el Sergas con los proyectos 2050, en el cual, bueno, pues el Servicio Gallego de Salud, de la Consellería de Sanidad, estaba planteando o estaba buscando proyectos con relación para solicitar una serie de fondos europeos. Entonces, bueno, el Sergas había pensado en un proyecto para los servicios de farmacia de los hospitales gallegos, más que nada pensando en la robotización, pero bueno, aquello no parecía que no cogía mucho sentido. Entonces, bueno, se pusieron en contacto con nosotros, sobre todo porque teníamos el proyecto de trazabilidad, que ya teníamos varias becas FIS y tal, y ese proyecto de robotización lo aprovechamos para reconvertirlo en un proyecto de intentarle buscar una solución. Se planteó un concurso con fondos europeos, prácticamente hubo un concurso sobre un importe de aproximadamente 2 millones de euros, en el cual se planteó la situación de mejorar ese proceso, es decir, ¿qué podemos hacer para que esos medicamentos que llegan al servicio de farmacia con un lote y caducidad de una manera no utilizable, convertirlo en una información que se pueda utilizar en el resto de la cadena? Pues bueno, se planteó el proyecto, el cual consistía básicamente en el desarrollo de un proyecto en el cual hubiese una primera máquina, un primer sistema que facilitase el convertir esa información no legible en una información, en un soporte, en una etiqueta RFID o bien data matrix, pero bueno, fundamentalmente el proyecto era sobre RFID, que facilitase una lectura posterior. Entonces se desarrolló una herramienta, un robot, una herramienta en el cual él lee esa información con un sistema de visión artificial, lee la información del código de barras con un lector normal y el código ese que está aquí troquelado y lo convierte en esa información en una etiqueta RFID que vamos a utilizar en el resto del proceso de utilización del medicamento. Aquí hay otra foto, esta es concretamente de la foto, no sé si veían, de la herramienta que tenemos concretamente en el servicio de farmacia del Hospital A Coruña. Entonces lo que se hacía es, esta información que era la que llegaba en el medicamento, el código de barras y lote de la caducidad, se convertía en esta información que es una etiqueta data matrix y RFID. Y aparte con la información visual. Eso nos permite después utilizarla en la cadena del medicamento para poder hacer lecturas a distancia, múltiples, automáticas, a pie de cama, en puntos externos, en puntos intermedios, etc. ¿Qué nos permitía? A la hora de almacenar el medicamento, bien podíamos almacenarlo en armarios RFID, que ya nos gestiona de manera automática el stock y cuando se retiran medicamentos y demás en el armario, o bien en los propios sistemas que ya teníamos, en los armarios cards, ahí arriba hay unas antenas que, haciendo mover el armario, nos hace lecturas automáticas del stock que tenemos. Con lo cual, bueno, se facilita mucho el manejo de la información. Y antenas de cuando salen los medicamentos en el servicio de farmacia. Y después, para complementar el proceso, es decir, hay una segunda herramienta en el cual se hace el reenvasado de medicamentos. El reenvasado de medicamentos lo que hace es convertir esas cajas que son envases de 30 o 50 comprimidos o 100 comprimidos, lo que corresponda, son envases multidosis, convertirlo en envases en un formato unidosis para que llegue la medicación concreta de cada día y de cada toma a cada paciente. Se desarrolló otro robot en el cual se hace el reenvasado de medicamentos, no como hasta ahora, que solamente se hacía con código de barras, sino también con RFID y con data matrix, pero la gran novedad es con el RFID. Otra novedad de esta herramienta es que permite no solamente el reenvasado de formas sólidas, que es lo clásico, sino también de ampollas y viales, hasta un tamaño determinado, con lo cual eso es una gran novedad, de reenvasar ampollas, digosinas, furosemidas, etcétera, pero en viales. ¿Con esto qué nos permite? Bueno, aquí pongo dos ejemplos de las ampollas en la parte de atrás, lo que está reenvasado, y la etiqueta que va por delante especificando lo que se lleva que se lleva abajo la etiqueta. Es una
ahí debajo. Todo esto ¿qué nos permite? Nos permite ya hacer una trazabilidad del proceso, no solamente en el punto final, que la lectura del punto final, sino también en los puntos intermedios. Gestionar los stocks, gestionar el llenado de carros con lecturas múltiples, gestionar la medicación que se entrega a los pacientes ambulantes con lecturas en el momento de la administración, hacer un registro de lote y la caducidad en el momento que se entrega el medicamento, y conocer cuándo llega el medicamento a la planta y hacer la lectura del paciente, que hasta ahora se realiza con etiquetas con la pulsera que tiene, que hasta ahora la tenemos en el hospital con el código de barras. Se aprovechó esa etiqueta para hacer una lectura de qué medicamento se le va a administrar al paciente, se lee el medicamento, se lee la etiqueta, el sistema informa de si le corresponde o no el medicamento a ese paciente y procede a su administración. En caso de que el medicamento esté caducado o haya que hacer algún proceso anterior, el sistema informa de la situación con la que nos encontramos. 2 minutos, José Ramón. Sí, muchas gracias. ¿Con qué nos encontramos? Esto es un poco la situación en la que estamos. Estamos con un proyecto, en este momento estamos en fase de implantación, tenemos ya las máquinas, estamos en fase de implantación. Lo hacemos en 2 hospitales gallegos, en el hospital de Orense, que está un poquito más avanzado, porque bueno, por un tema logístico se empezó a hacer allí. Allí se centra más en la parte de data matrix, nosotros queremos hacerlo con RFID. Vamos a intentar hacer las pruebas en una unidad. Sabemos que en una primera fase es muy difícil hacerlo en todo el hospital, sobre todo porque hay una serie de problemas de integraciones y demás, que bueno, son cosas que llevan tiempo y llevan su desarrollo. Tenemos temas de solucionar con el tema de la elaboración de medicamentos y del carro para transportar la medicación, que tenemos alguna situación, algún tema a plantear y que necesitamos una serie de inversiones para generar conocimiento y mejorar ese proceso. Todo el tema de la trazabilidad cada vez adquiere mayor importancia, como ya comenté, por los medicamentos que vienen, medicamentos de diseño, medicamentos a medida de cada paciente, medicamentos que hay que asegurarse de que se le administran de manera concreta a ese paciente, medicamentos que hay que garantizar y conocer en cada momento la situación por la que se encuentran en el hospital. No se pueden perder, no puede depender de un celador y que no sepamos en qué momento de entrega está ese medicamento. Son medicamentos que a lo mejor hay que hacer un registro de la temperatura, hacer una trazabilidad de la temperatura para conocer si se entregan en las condiciones adecuadas. Hay que garantizar que se le administra al paciente en el tiempo y forma correcta, es decir, a lo mejor necesita medicación previa, hay que confirmar que se administra esa medicación. Es decir, son una serie de procesos que le van a aportar una gran seguridad al paciente, aparte del tema legal, del registro del lote y la caducidad. Cada vez son medicamentos con desarrollos biotecnológicos, medicamentos que hay que conocer si hay algún problema, no solamente qué medicamento se le administró a ese medicamento, sino qué lote se le administró a ese paciente y si hay algún problema con ese medicamento, conocer ese lote para conocer o poder averiguar cuáles han sido las causas o el motivo de que se haya producido esa situación en el paciente. ¿Y eso en qué va a redundar? Va a redundar en una mayor seguridad para el paciente, va a redundar en un mejor conocimiento de los procesos, va a redundar en un menor coste, va a redundar en un menor número de efectos adversos. Dicen que es más fácil, las publicaciones que hay por el mundo delante dicen que es mucho más fácil tener un efecto adverso que tener un accidente de tráfico. Es decir, es frecuente, dicen que el 8% de los estudios hablan de que un 8%, un 5% o 6% de los pacientes que acuden a un hospital tienen algún efecto adverso relacionado con el medicamento. Eso prolonga la estancia y al final eso es un trastorno para el paciente y un gasto de dinero en exceso para los hospitales. Y bueno, y con esto he terminado. Espero haberme adaptado a los tiempos y muchísimas gracias. A continuación, Ricardo de Dios del Valle nos hará una exposición.
Buenos días. En primer lugar, muchísimo agradecer a la organización que me haya invitado a compartir este espacio con vosotros y también la libertad que me ha dado, al igual que el ponente anterior ha presentado un proyecto de innovación y estáis en esta jornada escuchando proyectos concretos de innovación tecnológica y de otro tipo. En mi caso me han dado libertad para hablar sobre la innovación sin más, y no os voy a presentar un proyecto, sino invitaros a hacer una reflexión que quizás a lo largo de mis peripecias profesionales en el sistema pues me ha permitido reflexionar sobre este tema, ¿no? Y un poco empezar por los hospitales. Yo creo que son un entorno natural donde la innovación tendría que surgir casi de forma espontánea. Es decir, es un entorno donde se manejan procesos de alta complejidad, donde se encuentran muchísimos profesionales con un alto conocimiento, con un conocimiento muy especializado de distintas ramas, con necesidades muy diversas, tanto de pacientes, de familiares, de los propios profesionales. Es decir, es un entorno que por sí mismo está abonado para que la innovación surgiese de una forma espontánea. Entonces, a veces, a lo largo de estos años, lo que me planteaba es, si esto es así, ¿qué podemos estar haciendo dentro de las organizaciones sanitarias para evitar que la innovación esté surgiendo o surja de una forma más adecuada? Muchas veces, como decía Begoña, yo he desempeñado funciones de gerente, de director médico y tal, siempre te planteas o haces un discurso muy de ¿qué podemos hacer para fomentarla? Y ahora estoy en una fase que es más ¿qué hemos hecho o qué hice para matar la innovación, ¿no? Porque a lo mejor lo que estamos haciendo son cosas que evitan que esa innovación de esos profesionales con alto conocimiento, de esa situación, de ese entorno que yo creo natural para que la innovación surja, pues no surge de la manera adecuada, ¿no? Entonces de eso quería comentaros, ¿no? Desde distintos estudios del campo de la psicología social se han planteado el tema de la innovación, el tema de